ejemplo del tema de cálculo de áreas por aproximación. Y el enunciado dice así: en los primeros días de la pandemia en México, en el mes de marzo, científicos, epidemiólogos, expertos en el área estimaron que la curva de contagios para el país seguiría el comportamiento del siguiente gráfico, en la izquierda, donde X es el número de días transcurridos a partir del brote. El área bajo la curva representa el número acumulado de casos positivos en un rango de 10 días. Tenemos aquí nuestra función sobre el comportamiento de los primeros 10 días de contagios por la pandemia en México. En el siguiente gráfico tenemos dibujados 10 rectángulos bajo la curva, que el objetivo es encontrar el área de cada uno de ellos, determinar su área, para poder encontrar el área total de la curva de esta función durante los primeros 10 días. El primer inciso dice: determina cuántos casos positivos surgieron aproximadamente durante esos 10 días, esos primeros 10 días de contagio. Para ello, haz una partición bajo el área de tal manera que inscribas 10 rectángulos, como se muestra en la segunda figura, es decir, como está en esta figura, donde tendríamos entonces los 10 rectángulos. Tendríamos que determinar la base de cada uno de esos rectángulos, la altura, y con ello multiplicar la base por la altura para obtener el área de cada uno de esos 10 rectángulos. En la parte inferior podríamos ya sumar todas las áreas para encontrar el área total de los primeros, el área total de bajo la curva de los primeros 10 días. Para ello entonces nos vamos a basar o nos vamos a apoyar en el graficador GeoGebra. Vamos a abrir en un nuevo navegador y vamos a buscar la página de GeoGebra. Vamos a escribir GeoGebra y vamos a dar Enter. Y vamos a entrar en la primera página que nos aparece, donde está www.geogebra.org. Vamos a dar clic. Y aquí vamos a dar clic donde dice Iniciar calculadora. Se nos va a abrir una nueva pestaña donde vamos a poder ahora sí hacer nuestra simulación. Lo primero que vamos a poner para poder determinar el área bajo la curva en los primeros 10 días, teniendo en cuenta esta función, ¿sí?, es colocar la función en esta parte donde dice entrada. Vamos a poner nuestra función, que es de la pandemia, f de x igual a 0.9025 e, y eso elevado, vamos a utilizar aquí el tecladito que sale en la parte inferior izquierda, y vamos a dar clic en esta parte para poder elevar nuestra función exponencial, y ahí vamos a colocar que está elevado a la 0.3321 por x, y vamos a dar Enter. Y en esta parte nos aparece la gráfica del comportamiento de la epidemia en México. El ejercicio nos pide encontrar el área bajo la curva de los primeros 10 días, es decir, desde el día 0 hasta el día 10. Para ello vamos a dibujar rectángulos debajo de nuestra curva, debajo de nuestra función, que estén inscritos desde el día 0 hasta el día 10, tomando en cuenta nuestra formulita
para poder determinar la base de cada uno de esos rectángulos, que es esta que está aquí, donde delta x o el incremento en x será b menos a, tomando a b como el extremo derecho, menos a, que es el extremo izquierdo, sobre n, el número total de rectángulos que queremos. Entonces, nosotros queremos 10 rectángulos, donde el extremo derecho será el 10, donde terminemos, y empezamos desde el 0, será nuestra a en nuestro extremo izquierdo, y nuestra n, el número de rectángulos, será 10. Para ello vamos a colocar entonces esa expresión aquí en GeoGebra y vamos a poner el delta x. Vamos entonces a entrar en las letras y vamos a dar clic aquí en las letras griegas, vamos a dar en mayúscula y vamos a encontrar el delta. Nos vamos a regresar al abecedario en español y vamos a escribir la x, y ya tenemos acá delta x. Después vamos a poner que eso será igual a b menos a entre n. En el numerador tenemos entonces, vamos a abrir un paréntesis para poner que en la parte de arriba vamos a tener b y lo vamos a restar al extremo izquierdo, que es a. Eso lo vamos a dividir entre n, que sería el número de rectángulos que queremos elegir. En este caso van a ser 10. Bueno, le vamos a dar Enter o vamos a dar clic aquí en el simbolito de Enter y nos va a aparecer estas barritas, estas barras deslizadoras, donde nosotros vamos a poder elegir el valor de B, vamos a poder elegir el valor de A, que es el extremo izquierdo, donde vamos a iniciar en el extremo izquierdo, y el número de rectángulos que queremos. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es adecuar o poner en números enteros y determinar desde cuál va a ser el rango o el intervalo en el que vamos a poder manejarnos de izquierda a derecha para cada una de estas barritas. ¿Sí? Porque si se fijan está pues desde el menos 5 y va subiendo hacia la derecha, menos 0.9, 0.2, 1.6, etcétera, hasta el 4.7, 4.9, 5. Entonces para ello vamos a dar aquí clic en los puntos suspensivos, vamos a entrar en propiedades y vamos a entrar en deslizador. Aquí donde dice mínimo vamos a poner, pues vamos a escribir el 0, porque vamos a iniciar desde el 0 y queremos que el máximo sea el 10, porque nuestro extremo derecho va a ser el 10. Le vamos a poner que el incremento sea de 1 en 1, entonces le vamos a poner 1 y ya está. Ya podemos deslizar, vamos a poder deslizar, vamos a poner otra vez aquí el 1, ahí está. Ahora sí, ya podemos deslizar nuestra B, o nuestro extremo derecho, desde el 0 hasta el 10. Y ese mismo proceso vamos a utilizar con el A. Vamos a poner que el mínimo sea 0, que el máximo sea 10 y que el incremento vaya de 1 en 1. Y aquí ya vamos a poder deslizar nuestra A. Y para la N, que son nuestros rectángulos, vamos a hacer el mismo proceso. El mínimo va a ser 0, el máximo va a ser 10 y el incremento va a ir de 1 en 1. Vamos a cerrar y ya podemos entonces aquí mover el número de rectángulos, el extremo izquierdo, el extremo derecho. ¿Sí? Nos regresamos a nuestro ejercicio y vemos que el extremo izquierdo inicia en el 0 y el extremo derecho termina en el 10. Que el número de rectángulos son 10. Es decir, nuestra B
será 10, nuestra A será 0 y el número de rectángulos serán 10, nuestra N. Entonces B será 10, A será 0 y N, el número de rectángulos, será 10. Y ahí está. Vamos a hacer un poquito para atrás para que se pueda ver. Ahí está. Y entonces tenemos que nuestra delta X, que es B menos A sobre N, nos da 1. Significa que la base de cada uno de nuestros 10 rectángulos es 10. Lo podemos corroborar aquí. Tenemos que cada una de nuestras bases, ¿sí?, tendrá el valor de una unidad. Y ya está. Estas barras las podemos mostrar si nosotros damos clic en la parte de aquí donde está la figurita. Vamos a ver acá. Aquí, bueno. Lo que vamos a hacer ahora, voy a hacer un poquito esto más para acá. Vamos a agregar el texto del enunciado. El texto del enunciado que dice: en los primeros días de la pandemia en México, en el mes de marzo, científicos epidemiólogos expertos en el área estimaron que la curva de contagios para el país seguiría el comportamiento del siguiente gráfico, donde X es el número de días transcurridos a partir del brote. El área bajo la curva representará el número acumulado de casos positivos en el rango de 10 días. Entonces, yo voy a agregar en esta parte, vamos a hacerlo un poquito para atrás, un poquito más para atrás, ahí está. Y aquí en entrada voy a agregar un texto. ¿Sí? Voy a agregar un texto donde puedo escribir, vamos a ponerlo más para acá, donde yo puedo escribir el ejercicio. Vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces voy a agregar texto y voy a pegar el ejercicio. Entonces aquí ya tengo pegado el ejercicio, voy a dar enter, ¿sí? Voy a dar enter, vamos a ver esto un poquito para acá. Voy a dar clic aquí en el circulito donde están las comillas para que se muestre, y aquí está. Solo que me lo puso todo en un solo renglón. Bueno, para ello entonces voy a dar doble clic en el texto para que se me abra la opción de poder yo modificar. Vamos a darle doble clic y en el texto que tengo o que fui pegando me voy a ir al final de cada uno de los rectángulos para dar enter, a cada uno de los renglones, perdón, para dar enter y que se vaya acomodando. Lo que hará este enter es ir acomodando el escrito y entonces ya voy a tener aquí yo mi escrito para poder visualizarlo dentro de la ventana. Voy a dar aquí en esta parte donde está el mouse para poder yo mover el escrito a donde yo quiera. Entonces lo voy a poner más o menos aquí. Ahí está. Vamos a regresar para acá. Voy a quitar, bueno, los deslizadores. Los deslizadores yo los puedo quitar o mover. Puedo hacer que aparezcan o desaparezcan, pero ya no los voy a utilizar. Los voy a